2017. Comenzamos el año del 65 aniversario del Instituto Politécnico Loyola, con un recorrido por los momentos significativos de su historia, desde su fundación hasta el presente. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Buenas tardes. Este equipo agradece que cada semana se sumen nuevos oyentes a este programa. Que acompaña a los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. Sus historias cada sábado en Huellas por Magis 98.3 y todas nuestras redes sociales. En la pugna entre el arroyo y la roca, siempre triunfa el arroyo, no porque sea muy fuerte, sino porque persevera. No son los golpes ni las caídas las que hacen fracasar al ser humano, sino su falta de voluntad para levantarse y seguir adelante. Esta semana tenemos una persona que no se venció. A pesar de las dificultades, salió adelante. Se apoyó en sus compañeros y en sus profesores. Esta semana conversamos con Emigdio Matos. La Escuela de Jaragua, municipio de Bauruco, una experiencia totalmente distinta al Loyola. Donde tú lo ves todo cerrado, donde cuando uno estudiaba allá en nuestro municipio, era en una casa abierta en el liceo, entonces uno como que se sentía un poco encogido. Agradecimiento eterno a San Cristóbal. Y gracias a la oportunidad que nos dieron a San Cristobalenses, se lo agradecemos. El dibujo, una materia para tomarla en serio. Materia que uno sentía como más temor con el dibujo. El reto de regresar a su pueblo con la frente en alto. Tú veías, bueno, ¿y si yo me voy? Vuelvo a mi pueblo, entonces llega uno con la cabeza baja. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Estás escuchando Huellas. Esta semana conversamos con Emigdio Matos. Bien, bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da hoy de estar vivo, y gracias a ustedes por ser un instrumento de cosas buenas. Y bueno, empezando por la entrada al Politécnico. Discúlpeme una cosa, Emigdio. ¿De qué provincia es usted? Yo soy de la provincia de Bauruco, del municipio de Jaragua. Jaragua. ¿Y cómo usted llegó al Politécnico Loyola? Fíjate, había siempre está la referencia de los que antes allá estudiaban. Y entonces ya yo estaba en el liceo en ese momento, y habían algunos que se habían ido a Litesa cuando estábamos en la primaria, y entonces siempre le quedaba como ese ánimo a uno de emigrar, y ya uno sentía como que estaba uno, digamos, como un poco, o sea, la cantidad de clases que te daban, uno la veía como muy poquita, y es decir, como que ya no encajaba con las clases, o sea, ya uno se sentía como que estaba, como que lo mismo y lo mismo. Entonces, eso empujó más todavía a uno querer ingresar al Politécnico Loyola.
Bien, entonces, ¿cómo llega la oportunidad? ¿A través de quién? ¿Cómo hacen ese papeleo? El papeleo, yo creo que me puse en contacto con uno que le llaman José Manuel Senasegura, que él fue profesor allá. Y ahora mismo, bueno, mi papá me llegó a decir que un señor llamado Leonidas Matos Sierra, que es de Los Ríos, de la comunidad de Los Ríos, el hecho, yo no sé cómo me llegó los papeles, yo sé que en ese momento yo hice una solicitud, tomé en ese tiempo, recuerdo yo que antes que yo practicaba mucho el béisbol, recuerdo en esa vez que practicando béisbol descalzo, hubo alguien que yo estaba quechando, una herida me hizo en el pie, y entonces yo en ese momento que ya tenía la aspiración de ingresar al Politécnico, me estaba entrenando, estaba haciendo los ejercicios, los que mandaba, yo veía como que ya se me estaba acabando esa aspiración, se me estaba yendo. Quizá una cuestión de impresión en el momento, una herida de 14 puntos ahí en el pie. Entonces ya yo sentía, digo, ¿será caramba que no voy a poder ingresar al Politécnico? Porque sentía como que eso me iba a derrumbar, esa herida. Bueno, nos examinamos hay un local ahí en Barahona. Fue en Barahona que tomamos el examen de admisión. De mi pueblo nada más participamos 2 en ese momento, eso fue en el 1984. De la comunidad de Los Ríos, que venían muchos jóvenes también, esa vez no participaron mucho, no participaron tantos, y de Neiva habían, claro, la mayor cantidad. Y gracias a Dios que nos dio la oportunidad de ser evaluado, de ser admitido, y esto ya yo venía pidiéndoselo a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo admiten, llega la primera impresión cuando usted llega al Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal. Wow. Un choque, porque de alguna manera tú entras a un local donde tú lo ves todo cerrado, donde cuando uno estudiaba allá en nuestro municipio, era en una casa abierta en el liceo. Entonces uno como que se sentía un poco encogido. Pero el mismo ánimo de echar hacia adelante, asumimos el reto. Y ¿Dónde había pensión? ¿Dónde usted pernoctó mientras estudió en Loyola? Gracias, sí. Yo me fui, habían lo que llamaban las pensiones de estudiantes, que eran pensiones que alquilaba un grupo de estudiantes que venían del interior, y gracias a la oportunidad que nos dieron a San Cristobalenses, se lo agradecemos, aunque nosotros, yo digo que hemos sido un poquito malos con eso, no le hemos devuelto y lo digo por mí, básicamente, como ese cariño y ese soporte que nos dieron los San Cristobalenses. Para mí es mi segundo pueblo. Con ellos, yo estuve con los Neiveros. Los Neiveros eran una buena colonia, digamos, por decirlo así. Y la primera entrada fue en una pensión de los Neiveros que estaba detrás de lo que era el play de fútbol antes. Ahora creo que hay un sí, el polideportivo. Un polideportivo. Ahí estuvimos el primer año, y luego conquistamos, digamos, me incentivé a 2 más que estudiaban conmigo en mi pueblo, y con ellos 2 amigos míos llamados Francisco Méndez y Martínez Reyes, también vino al año siguiente Henry Trinidad, el cantante de Ricarena. Bueno, entonces ya éramos 2, y con ellos 3, entonces conformamos una pensión de nuestro pueblo. Ahí. Bien, ¿cada qué tiempo ustedes iban allá a su pueblo? Cada vez que teníamos las vacaciones había que ir para allá, porque uno quería llegar a su pueblo. Y
¿qué te digo? Eran los espacios que uno tenía disponible en ese momento. No, bueno, mi mamá está aquí en Santo Domingo desde esos tiempos, pero uno cogía su pueblo. Bien, y entonces mientras estaban allá, que no había vacaciones, luego de que terminaban las clases, ¿qué hacían ustedes? O sea, luego que terminábamos las clases... Por ejemplo, fines de semana. No, hacer tareas, las tareas, cantidades de tareas que había que hacer. Muchísimas. Entonces, en eso pasábamos el tiempo. Y de clase y compartir con los muchachos que estábamos en pensión. Allí lavábamos, allí fregábamos, allí teníamos que hacer la cena, nos repartíamos las responsabilidades de la pensión. Es decir, que ustedes básicamente se mantenían estudiando, en contacto con los mismos estudiantes, y no salían, por ejemplo, a visitar el pueblo ni nada de eso. Bien, y yo venía también acá a la capital, y donde mi mamá, y así era que mayormente, pero siempre las ocupaciones de las tareas, teníamos uno que hacer y en eso se la pasaba uno. Entonces también con nosotros, siendo del interior, ¿verdad? Estábamos en una situación de que teníamos uno con los defectos que tiene o de la educación, quizás no al nivel que se pueden dar en otros sitios, quizás teníamos que hacer el doble de esfuerzo, ¿entiendes? Que otras personas que venían de otras localidades, digamos las que son de aquí de Santo Domingo o las que son cercanas aquí a Santo Domingo, y el tiempo lo pasábamos prácticamente en estudio y con el reto de uno no volver a su pueblo, como le dicen, quemado. Precisamente esa parte, que ustedes tenían que hacer un esfuerzo mayor porque van a una escuela donde las exigencias son más grandes. Sí. ¿En cuáles materias había que hacer, hacía Emilio ese mayor esfuerzo? ¿Qué materias al principio, cuando ingresa, le da mayor problema, que a lo mejor tiene que utilizar más tiempo del día en ponerse al día? Fíjate, la cuestión no es tanto el problema que uno tenía con ellas, sino las tantas tareas que te ponían. Por ejemplo, la de álgebra. María Elena, muy buena profesora, excelente. Y esa no era la que me daba al principio más lucha ni nada, porque ya nosotros veníamos con un segundo teórico, o sea, habíamos visto el álgebra. También había un profesor que hacía mucho hincapié en sus clases, que era el señor Guillermo Perdomo García. Excelente también profesor. Pero la materia que uno sentía como más temor, en mi caso, cuando entramos, fue con el dibujo técnico. ¿Y por qué dibujo? Quizás esa impresión, tal vez, ¿verdad? De experiencias aprendidas, tal vez de que se decía en ese momento que el profesor era muy fuerte y uno tenía como esos temores, pero también era un profesor que cumplía y quería que sus estudiantes también fueran buenos en lo que estaban haciendo. ¿Usted recuerda ese profesor? En Montaz, ahora en Bolívar Montaz, pero quiero decir que de Bolívar Montaz yo no tengo ninguna experiencia mala. Al contrario, podemos decir que fue tremendo profesor también. Solo que la misma manera, digamos, de él presentarse, eso como que le daba a uno cierto temorcito. Pero Emilio nunca estuvo a punto de repetir una materia. ¿Cómo que no? Claro que sí. Mira, pero cuénteme. Fíjate, realmente uno lleva ilusiones, ¿no? En mi caso yo quería tener unas buenas calificaciones cuando entré. De hecho, bueno, el primer año
me dieron una carta de felicitación por las notas, por las calificaciones logradas. En segundo, me descuidé un poco. Me descuidé al punto que comencé entonces con alguna, por ejemplo, con la materia de física ya en el segundo cuatrimestre, porque en el primero me fue bien, bastante bien. Comencé entonces como a relajar un poco y a copiar de otros. Eso para mí fue fuerte, porque bajé notablemente y aunque entramos a la electrónica, que uno tenía que tener un buen índice, por lo menos de la total que aspiraban, o por lo menos también en las matemáticas, si no un buen índice general en las matemáticas, dentro de un total X que aspiraba. Aún así, no me sentí que realmente cuando no cumplí con tener ese promedio que antes había logrado, como que me frustré un poco. Estás escuchando Huellas. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Si no tienes un espacio para estudiar o terminar algún proyecto, la Biblioteca San Francisco Javier te lo ofrece. Puedes trabajar con tu computadora conectada a nuestra red Wi-Fi o aprovechar nuestros 16,000 volúmenes. Biblioteca San Francisco Javier. Nuestros servicios de 8 a 10 de la noche de lunes a viernes, sábados de 8 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 12 del mediodía. Biblioteca San Francisco Javier del Instituto Politécnico Loyola. Huellas de nuestra institución. El 6 de agosto del año 1952, el Congreso de la República aprobó el acuerdo entre el Estado Dominicano y la Compañía de Jesús. Desde el inicio de las labores, el 28 de octubre del mismo año, su dirección ha estado a cargo de los jesuitas. Huellas de nuestra institución. Estás escuchando Huellas. Pero, ¿qué pasó ahí, Emilio, de venir de un primer año que se supone que era más difícil, con unas calificaciones excelentes, a pasar a un segundo año? Así, ¿qué recuerda usted como que lo distrajo, que lo desenfocó? En ese momento, esa vez, yo recuerdo que mi papá tuvo un accidente. Y fue aquí en la capital. Había la niña que tenía con su esposa. Estaba muy enferma y pasando él una avenida, fue atropellado. Y yo recuerdo que esa vez me dijeron, mira, tu papá está muy mal. Muy mal. Y yo fui al Darío Contreras y cuando veo ni lo reconocía. La cabeza así, grandísima. Eso me dio fuerte, pero sin embargo, con las tantas ocupaciones que uno tenía de las tareas, de las actividades, tampoco no fue que me lo llevé a cargo eso. Yo no puedo decir que aquello fue o sea, no puedo poner eso como una excusa, ¿me entiendes? Porque ya la primera dificultad así ya, con una materia, creo que fue en tercero, que la tuve. En tercero, me parece. Sí, en tercero. O sea, fuertemente, creo que en 2 ocasiones llegué a tener que tomar el examen extraordinario. Eso a mí internamente me dolió. Porque, o sea, uno quería terminar limpio. En mi caso. Pero me encanta, y yo quiero seguir en el curso, en el segundo, porque noté que definitivamente, a pesar de la adversidad, se levantó. Sí, a pesar de eso me levanté. Lo que me dolió fue no haber como seguido con el promedio de los 80 y algo, ¿verdad? Que
eso me dolió, como que me bajó el ánimo realmente. Sí, pero a pesar de eso, ¿en qué curso se elige la carrera? Después ya de tú haber agotado el segundo. Es decir, que en segundo, a pesar de que tuvo una dificultad, superó su dificultad, superó sus notas y pudo entrar a la carrera de electrónica, que sí, tiene unos requisitos especiales. Exacto. ¿Y en qué materia fue que tuvo esa dificultad en el tercer año? En el tercer año yo me vi al punto casi de salir de allá. Creo que fue con circuitos 1, algo así. No recuerdo bien. Circuito 1. Esa materia la daba el profesor Reynoso. A él debo agradecerle porque me ayudó. Debo agradecerle eso. Pero a pesar de eso, continuó, pasó tercero. Sí, pasé tercero. Y allí en el tercero, un grupo de muchachos estrellas, digo yo, muy buenos. Yo creo que yo era de los más atrasados. Pero no obstante, seguimos adelante siempre porque había que echar el pleito. Porque tú veías, bueno, ¿y si yo me voy? Vuelvo a mi pueblo, entonces llega uno con la cabeza baja. Había que redoblar. Realmente. A propósito, ahí, usted pensaba eso, y si yo me voy a llegar con la cabeza baja después que yo me había prometido, y hasta supongo que a su familia, concluir en el Instituto Politécnico Loyola. Claro, sí. Había un señor que lo mencioné al principio, llamado Leonidas Matos Sierra, a quien le hicimos un reconocimiento el año pasado, que él visitaba las pensiones. Él tuvo 5 hijos allá que fueron egresados allá del Politécnico Loyola. Él pasaba por las pensiones y recuerdo yo viví primero en la pensión de Neiva, como dije, después fuimos y conformamos la pensión de nosotros, la gente de Villa Jaragua, y luego estuve con los jóvenes de Los Ríos. Yo recuerdo que él pasaba por las pensiones, Leonidas, el señor Leonidas, y nos decía, el que le huye al hambre, más pronto le encuentra. Te quería decir que tú estás aquí, tú tienes hambre, pero si tú le estás huyendo a esta hambre que tú estás pasando, allá va a encontrar la misma hambre, y te va a quedar siempre con el hambre. Más pronto la va a encontrar. Es decir, entonces, supérate. Exacto, o sea, echas hacia adelante. Entonces, esas son de las frases que te van a ti marcando y a quien también agradecemos por esos motivos. En cuarto año ya, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la situación? En cuarto año ya la cosa era más suave, digamos, uno lo cogía más suave porque ya con ese tiempo ya uno dejaba el miedo, más materias, tú tenías más asignaturas. Sin embargo, fue, digamos, la manera de tú sentirte va mucho con tus resultados, la confianza. En ese tiempo practicábamos karate allá, o sea, compartíamos con los estudios con el deporte. Y yo siento que eso ayudó bastante, o sea, te ayuda bastante lo que es el deporte. En lo que tú vas estudiando, en el tiempo que tú vas estudiando, habían más asignaturas, sin embargo, uno tuvo un mejor desempeño. Hubo una materia, no recuerdo cuál ahora, que también creo que la quemé. Pero el hecho como que yo sentí como que fue más fluido, y hubieron mejores calificaciones en sentido general. Incluso, pero, por ejemplo, mire cómo ahora tiene más materia, dividí el tiempo del estudio con el deporte y sentía y sus resultados fueron mejores. Exactamente, también cuando uno entra por primera vez, tú ahorita decías, ven acá, ¿cómo que tú entras? En el primer año debe ser más fuerte. El primer año me tocó estar junto también con personas que aunque no eran de mi pueblo, porque en ese momento de mi pueblo nada más era yo que había entrado en ese año. Tú tenías gentes aledañas, muy jóvenes aledaños de la provincia. Entonces, también en pensión, digamos que, y de esa pensión donde tú vivías,
habían personas que también estaban en el mismo curso, que era el primero C. Decimos que ahí estaban todos los viejitos, los del interior. Es decir, tú compartías. El hecho de compartir los estudios, de hacer equipos de trabajo en los estudios, eso es muy, muy importante. Ayuda mucho a que el joven se le quiten los miedos. Y es bastante, o sea, yo lo que le digo ahora mismo a mi hijo es, mira, trata de ser amigo siempre, donde tú estés estudiando. Porque es que a veces tú estudiando tú solo, tú crees que tú estás bien y dos son más que uno. Si tú estudias quizás con otra persona o comparte tus estudios, los errores que tú tengas se pueden corregir más rápido y por tanto tienes que echar menos tiempo, tienes que consumir menos tiempo para estudiar si estuvieras solo. A propósito de compartir, de los equipos y la amistad, ¿mantiene Emilio al día de hoy la amistad con algunos de sus compañeros? ¿Se llaman, se reúnen, están en contacto? Nosotros tenemos el grupo WhatsApp de los Yolianos del 89. Ahí se comparten las opiniones, cada quien tiene sus opiniones y cada quien se respetan las opiniones individuales y es muy, muy amena, muy buena. Y de esos muchachos que están ahí tenemos que agradecer a Jacinto Tapia Sena, que estuvimos en la pensión juntos. Y también luego, ya que habíamos, perdóname que me adelante, que habíamos salido ya trabajando juntos, a Juan Sarmiento, a Pedro Molina y a Alejandro García. A esos muchachos les agradezco bastante en el tiempo que estuvimos juntos trabajando ya afuera, claro, en la institución de egresado. Bien, termina el Instituto Politécnico Loyola. ¿Consiguió trabajo de una vez o siguió estudiando también? Sí, precisamente de una vez. Estuve como 3 meses fuera. Comencé a buscar las páginas amarillas y entonces comencé a llamar a las empresas y diciendo que tengo entendido que allá necesitan técnicos, a las compañías de computadoras, porque eso era lo que estaba en los años 84, en los 80, perdón. Y me dijeron sí. Y cuando llego, qué sorpresa. Los que estaban ahí estaban Juan Sarmiento, como dije, wow. Alejandro García, Pedro Molina. Digo, pero uno está aquí dentro de él. Y los 2 encargados superiores también eran del Politécnico Loyola. O sea, esa empresa ahí de computadora, de computación, soporte técnico, era de Loyola, como quien dice. ¿Siguió estudiando ingeniería? Sí, ahí fuimos pero empezamos tarde. O sea, no fue que me metí de una vez a la carrera, porque entonces después de esa empresa tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, y agradecemos también a Juan Pérez Sierra por la oportunidad que me dio de ingresar, y a la señora Belén del Toro de ingresar a Codetel. Decías, perdón. No, precisamente que siguió estudiando, ¿verdad? No, entonces el trabajo, ahí el trabajo me llevó mucho tiempo, o sea, tenía que consumir mucho tiempo en lo que había que hacer. En ese tiempo tuvimos como 1 año trabajando en cuestiones de reparaciones de teletipos, eso era en el centro técnico de Codetel, y después entramos a la parte de que ahí nacían los que llamaban los pagers, los beepers, y la parte también de celulares. Entonces eso nos consumía mucho tiempo y entramos tarde. Y entonces cuando entramos fue a APEC, pero en APEC era muy exigente con el horario. Tú tenías que estar ahí con tu horario cumpliendo las asistencias. No pude seguir. Entonces me detuve. Luego entré a la OIM. Me resultaba ya cómodo porque estaba cerca de la OIM. Eso era en el Cacique, en el sector del Cacique, que estaba la localidad de CETEC de Codetel en ese momento. No sé si estará ahí todavía. Y me resultaba ya más cómodo y ahí fue que terminamos.
Y entonces ahí hizo ingeniería electrónica. Sí, la ingeniería electrónica. Bien, ahora está en el Indotel. Gracias a Dios le damos también. Ya tiene varios años acá. Sí, estoy aquí, gracias a Dios, desde el 2003. ¿Y qué te digo? ¿En qué área está? Agradecido de Dios. ¿En qué área está? En la gerencia técnica. Estamos allá, la posición es ingeniero nivel 3. Ese es el nombre que tiene, pero al fin y al cabo ingeniero. Y trabajamos ahí en la parte que tiene que ver con el monitoreo de las frecuencias de radio, televisión, telefonía inalámbrica, espectro radioeléctrico. Así a grandes rasgos, ¿qué le agradece al Instituto Politécnico Loyola? La formación, y por eso seguimos incentivando en nuestros pueblos, cada vez que nos toca la oportunidad, la formación, lo que somos hoy, o sea, lo que es ingeniero y eso, egresado de cualquier universidad que haya sido en este caso como OIM. Yo digo, soy egresado de Loyola, porque ahí es que está la enseñanza, ahí fue la enseñanza, ahí fue, digamos, parte de las actitudes, porque hay actitudes que tú las traes de tu casa. Agradecemos también a Eduardo Rosario Lalis, aunque era muy exigente, pero todo eso sirvió, y precisamente también le hicimos un reconocimiento, gente de nuestro pueblo, para él, por la ayuda que nos daba también, aunque era exigente, como decíamos, pero a él le agradecemos bastante también. Estás escuchando Huellas. Hasta aquí esta historia, hasta aquí este caminar, hasta aquí Huellas. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Les esperamos. Buenas tardes. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.